Muchas gracias, buenos días con todos. Es muy grato volver nuevamente a esta sala, ya que he participado en los dos encuentros anteriores, con mucho gusto, sobre todo por la convocatoria que tienen estas clases, conferencias, charlas, como quieran llamarle, donde acertadamente el doctor Mujica, con el apoyo de la derrama magisterial, hace llegar a ustedes los últimos trabajos de investigación realizados en el diferente campo de la cultura en relación a la historia del arte, sobre todo, incluyendo dentro del arte, pues el arte prehispánico también, ¿no? He visto la programación general donde no faltan personajes, no han faltado como Ruchadi, ¿no? Lucho Lumbreras, y así de diferentes etapas. Esto es muy provechoso, sé que va dirigido principalmente a los docentes de los colegios e institutos y al público en general. Digo en especial a los docentes por lo que ya no es la educación como en mis tiempos en lo que se refiere al colegio. Yo recibía en el colegio cursos de artes plásticas toda la secundaria, ¿no? Con libros, y estudiábamos el arte universal, el arte peruano en general. Yo sé que ahora no es así o tiene ciertas libertades, ¿no? La currícula de los estudios secundarios actualmente. Por eso es muy provechoso que los docentes, los que están dedicados a la educación de nuestros jóvenes, asistan a esta conferencia para que se pongan al tanto de lo que sucede dentro de la historia del arte peruano y sobre todo que tengan esa conciencia de identidad que tratamos de inculcar a través de nuestros trabajos de investigación. Creo que la mayoría de los que participamos en este encuentro mostramos a ustedes no lo que han escrito otras personas, sino lo que ha escrito uno en especial, lo que ha investigado, porque todos son docentes universitarios o personas que se han formado en universidad, personas que están dando sus primeros pasos, digamos, profesionales. Y ello me da pie también para expresar con mucha satisfacción que en el programa he visto cuatro nombres de exalumnos de la Universidad de San Marcos de hace muchos años, que ahora ya pues esos jóvenes están convertidos ya en profesionales que están siendo convocados para este tipo de encuentros, ¿no? Ahí está dentro de los nombres que he visto a Ricardo Kusunoki, que es egresado de la Escuela de Arte, Marcos Cabrera, que hace no mucho sustentó su tesis de licenciatura sobre Luis Montero, está también Fernando Villegas, que ya alcanzó un doctorado en Madrid. Todos ellos son egresados de la Escuela de Arte de la Universidad de San Marcos. Y no se me queden, sí, María Eugenia Illa, que también ha encontrado su campo de investigación dentro de las expresiones artísticas de la selva. Esto hago especial hincapié en estas cuatro personas que han sido brillantes alumnos en la Escuela de Arte de San Marcos. Claro que después han seguido maestrías algunos o doctorados como Fernando Villegas, ¿no? En España, y que actualmente ya está trabajando aquí en la Biblioteca Nacional como director técnico, con mucho orgullo. Siempre los profesores hablamos así de los exalumnos como si fueran nuestros hijos, y sentimos el orgullo que pueden sentir los padres por sus hijos, también lo sentimos los docentes cuando nuestros alumnos llegan a esos niveles, ¿no? Perdónenme, no tiene que ver con la conferencia, es algo que quería expresarles en este inicio. En etapas anteriores, en los 2 años anteriores, he hablado sobre otros aspectos también sobre los cuales he investigado, los que no son nuevos, sino que ya han asistido en los 2 años anteriores, recordarán, ¿no?, que les he hablado de la influencia italiana en la pintura virreinal, que es un trabajo que publiqué hace muchos años.
les he hablado sobre la influencia flamenca en base a otro trabajo que publicamos también conjuntamente con Ramón Mujica y otros, donde estudio la influencia del arte flamenco. Y así otro trabajo de investigación, el siglo XVIII, pintores del siglo XVIII que también he publicado. Siempre o hablo de trabajos que ya he publicado o aquellos que están en pos de publicación. El día de hoy les voy a hablar de la vida de San Agustín en la pintura cusqueña. Y en especial, este es, no bajo ese título quizás, ¿no? Es el proyecto de un gran libro que pienso terminar en el presente año, ¿no? Ya parte de esos trabajos de investigación se han publicado en la revista Illapa, sobre todo relacionados con la serie de la vida de San Agustín que existe en el Cusco. Pero en esta oportunidad voy a centrarme más en, sin dejar de lado la del Cusco, voy a centrarme más en la que existe en Lima. Lo importante es que ambas pertenecen al siglo XVIII y ambas fueron hechas por pintores cusqueños. Por eso es que vamos a ver la vida de San Agustín en la pintura cusqueña y específicamente en el siglo XVIII, en que fueron hechas estas dos series tan importantes y van a llegar a esa conclusión cuando les dé toda la información recopilada hasta el momento, van a llegar a esa conclusión de la importancia que tienen estas dos series, el número, las representaciones iconográficas, los caracteres de la pintura cusqueña y todos los aportes que han dado no solamente a la pintura, sino a la temática iconográfica mundial relacionada con este personaje que todos tienen que haber escuchado alguna vez hablar de San Agustín, indudablemente, pero San Agustín no es un santo más del santoral. San Agustín es uno de los 4 padres de la Iglesia Católica. O sea, cuando la Iglesia Católica se refiere a los padres, quiere decir los cimientos, los soportes de toda la Iglesia como institución en el mundo, la Iglesia Católica. Y él es uno de esos 4 padres, ¿no? Con San Jerónimo, San Ambrosio, el Papa Gregorio Magno y el cuarto es San Agustín. Son los 4 padres de la Iglesia Católica, los 4 soportes que tiene la Iglesia Católica. De ahí la importancia de este personaje. Otro aspecto importante a destacar en San Agustín es que tuvo una vida profana. Los que saben un poco más recordarán su libro Las Confesiones de San Agustín, donde él confiesa su etapa anterior a convertirse a la religión católica, toda la etapa profana que él lleva, que se deja conquistar por los maniqueos, una secta que había en aquella época, y las luchas que él tiene contra los católicos en toda una etapa de su vida. Entonces, es un personaje muy especial. Aparte de ello, de tener una vida profana antes de convertirse a la religión, ¿cómo es que llega a ser padre de la Iglesia Católica? Él es uno de los que más escribió en la época. San Agustín tiene una gran cantidad de libros que no son, San Agustín por eso no es materia de estudio únicamente desde el punto de vista del arte, de las representaciones pictóricas, artísticas, no. En diferentes campos del saber llegan los estudiosos a San Agustín, ¿no? Los filósofos, la filosofía en San Agustín y muchos otros campos y aspectos que él toca, la teología, en fin, ¿no? Porque él escribe mucho sobre la ciudad de Dios, sobre la Santísima, el dogma de la Santísima Trinidad y todo eso que vamos a ver que de una u otra forma a través del arte son transmitidos también al público aquellos que ven esta obra.
solamente para destacar de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de este personaje que nació en el norte de África, en la época del Imperio Romano. San Agustín es un santo africano, quizás muchos no lo sabían. Él nace en el norte de África, en Tagaste, que pertenecía, muy cerca de Cartago, que pertenecía al Imperio Romano. Dentro de esa etapa, dentro de esos años, porque él nace en el 354 de nuestra era y muere en el 430, o sea, está entre el siglo IV y el siglo V de nuestra era y vivió 76 años. A lo largo de esos 76 años su vida es muy rica en temática iconográfica y digamos, no fue una vida tan lineal como sacarán en conclusión, ¿no? Eso de haber sido contrario a la iglesia, heresiarca, ¿no? Esas luchas que tiene y después la conversión, cómo se convierte, el ser un estudioso como ninguno, porque él estudió mucho, ¿no? En universidades y llegó a ser profesor universitario en Cartago, después en Milán. Y es una persona muy erudita, muy formada en la antigüedad clásica, no era un religioso de golpes de pecho y de oraciones, no, era un estudioso. Desde ese punto de vista también hay que destacar quién era San Agustín, como se le conoce como San Agustín de Hipona, ¿no? Este personaje es el que nos ha llamado a estudiar su iconografía, ¿no? Y revisando investigaciones pasadas, en esos años en que vive San Agustín, no hay órdenes religiosas. En las primeras centurias del cristianismo, recuerden, son generalmente ermitaños los que se retiran a bosques, se retiran a montañas a hacer esa vida espiritual, no eran formaciones de órdenes religiosas. Recién las primeras órdenes religiosas se dan en el siglo XII, ¿no? Con la orden cisterciense, la orden de los benedictinos, que son las órdenes más antiguas, que son las llamadas órdenes monásticas, pero al comienzo no existían órdenes religiosas, eran eremitas, ermitaños o cenobitas, todo ello es lo mismo, ¿no? Eremitas, ermitaños o cenobitas que se retiraban a darte golpes de pecho y a meditar en las cuevas sobre Dios. Bueno, en el siglo XII hay un abad cisterciense, que es una orden monástica, la orden del Cister que fundó San Bernardo. Joaquín de Fiore escribió acerca de los eventos que marcarían la llegada de una nueva era, fíjense, en el siglo XII. Uno de ellos estaría relacionado con una orden religiosa, dice, sin referirse a cuál. Aparece una orden que parece ser nueva, pero no lo es. Vestidos de negro, con cinturón, crecerán y su fama se extenderá, y van a predicar la fe que ellos defienden hasta el final del mundo en el espíritu de Elías. Esta será la orden de los ermitaños, emulando la vida de los ángeles. Es indudable la referencia que está haciendo Joaquín de Fiore, este cisterciense, en el siglo XII, de los ermitaños agustinos. Esa profecía joaquinita se comienza a cumplir en el siglo siguiente, ya cuando se reúnen los ermitaños para formar una orden religiosa y gracias al apoyo Bonifacio VIII en 1298 se aprueba ya la orden agustina, que por esos años se va a plegar al sistema de órdenes llamadas órdenes mendicantes, porque después de las órdenes contemplativas, que eran los cistercienses, los cartujos, los benedictinos,
viene ya más adelante las llamadas órdenes mendicantes que corresponden al siglo XIII. Están los franciscanos que surgen en esa época, ¿no? Los franciscanos, los carmelitas, los dominicos. Entonces los agustinos se suman a ese tipo de órdenes mendicantes y aprueban la regla de San Agustín que había dado él en su época. Después de que se agrupan y les da permiso para que funden una iglesia dedicada a San Agustín en Roma, este papa, se van a preocupar por difundir indudablemente la vida de su santo. ¿Cómo difunden la vida de su santo? Como lo hacen todas las órdenes religiosas, porque todo el mundo no tenía por qué conocer a San Agustín, los del círculo, los de las discusiones religiosas que habían en el momento. Entonces comienzan a hacer representaciones pictóricas y escultóricas en la época. No sé. Bien, dentro de las... les he seleccionado algunas porque no íbamos a recorrer toda la historia de las imágenes, principalmente aquellas que nos relatan la vida de San Agustín, no aquellas representaciones individuales, particulares, donde aparece el santo con una virgen o con Cristo, no, aquellas que nos cuentan la historia de su vida. Y entre las más tempranas tenemos estos relieves en mármol, del cual les muestro una allá en la Basílica del Cielo de Oro, de San Pedro del Cielo de Oro, que es una basílica que se encuentra en Pavía, donde descansan los restos de San Agustín de Hipona. Estas fueron hechas por el maestro Campionesi en 1362. Entonces ya vemos una preocupación de los agustinos por representar la vida, la historia de San Agustín para que el público que asista pueda ir enterándose de quién es este señor y la importancia que tenía. Más adelante podemos mencionar dentro de las obras que hemos seleccionado un manuscrito latino que es del siglo XV, que es el que están viendo, es una parte de ese manuscrito latino que es de la historia de San Agustín, que fue redactado en el sur de Alemania. Esta es una de las obras que constituyen una de las más completas porque tiene 127 escenas. Como he mencionado y recalcado, es la vida de San Agustín en un manuscrito, o sea, hecho a mano, no es producto de la imprenta, y que era ilustrada, como ven ustedes, con dibujos. Indudablemente sacarán en conclusión que ni la escultura en relieve en mármol anterior que les mostré, ni estos libros escritos a mano, manuscritos con ilustraciones uno por uno, iban a ser de gran difusión, ¿no? Esas son las conclusiones a que nos llevan estas preocupaciones por difundir la vida de San Agustín de Hipona. A esta época hay que sumar, haciendo saltos, el Renacimiento. En el Renacimiento, dentro de los artistas importantes del Quattrocento italiano del siglo XV, en pleno Renacimiento, Benozzo Gozzoli. Benozzo Gozzoli, este pintor que era uno de los favoritos de los Medici, lleva a cabo una serie de la vida de San Agustín en la iglesia de San Agustín de San Gimignano. Y estas son dos pinturas al fresco que desarrolla Benozzo Gozzoli en esa iglesia de San Agustín de San Gimignano. Es pleno Renacimiento. Entonces, se siguen sumando poco a poco escenas de la vida de San Agustín, pero desarrolladas en relieves en mármol, en libros manuscritos o en pintura al fresco. Como saben, si uno no va a ver esto al sitio donde se encuentran, es difícil la difusión por las técnicas empleadas para su ejecución. ¿Qué pasa? Hay cambios en los años del barroco.
En los años del barroco se van a preocupar no solamente los jesuitas, sino diferentes órdenes religiosas en la estampa, en el grabado como medio de difusión práctica, rápida, efectiva. ¿Por qué? Porque una hoja con una escena podía transitar por el mundo, era lo más avanzado, comparándolo, bueno, con lo que tenemos ahora, el internet y todo eso, que podemos hablar con cualquier parte del mundo, mandarnos, ya, los jóvenes saben de qué les hablo en general, bueno, ya, no nos hemos quedado tampoco algunos adultos interesados en esto. Comparado en esa época, pues la estampa era lo más revolucionario, ¿no? Llevar al grabado las escenas y que esas hojas puedan circular o en cuadernos de grabados por el mundo, esa gran difusión, indudablemente. Los años del barroco van a traer la difusión de las estampas, todo ello promovido de una u otra forma por lo que había sucedido en el siglo anterior. Saben ustedes todo el problema del cisma de la Iglesia, la reforma de Lutero, la que ocurre la reforma, después la contrarreforma de la Iglesia, viene el Concilio de Trento y las recomendaciones del Concilio de Trento también van a llevar a la difusión de la fe con una serie de manifestaciones. El grabado constituye un factor fundamental dentro de esta época, sobre todo. No quiere decir que recién se usa, sino que a partir de esta época se difunde aún más y va a ser muy del uso de las órdenes religiosas. Tenemos, Adrián Koller es uno de los grabadores de esta época que va a representar escenas de la vida de San Agustín. Por ejemplo, la parte central es una de las escenas de la vida de este santo cuando se le aparece el niño en la playa de Centochele, se le aparece el niño Jesús con una concha en la mano y le explica rápidamente o lo hace entender sobre el misterio, el problema de querer explicar el misterio de la Santísima Trinidad. Pero al margen de eso, sobre lo cual nos vamos a detener más adelante, miren alrededor, no es solamente la escena principal, sino las escenas pequeñas que van rodeando esta escena principal. Ahí en un lado está la consagración como obispo o el bautismo de San Agustín, diversas escenas de la vida, en pequeño. Estas indudablemente puestas en blanco y negro y en una lámina que circula, va a ser aprovechada por otros grabadores y después de esta estampa, que es del año de 1600, en 1624 se le ocurre a los agustinos del convento de Malinas de sacar una serie de la vida de San Agustín en 1624, que es una de las series más famosas, que es la serie de Shelter Boswell, que sale en 1624 y que nos relata, voy a ponerme un poco de costado para ver también las imágenes, nos relata la vida de San Agustín, ¿no? Esta es la primera página donde vamos a ver la presentación con el autor, ¿no? de los grabados y los que autorizaron, porque en esa época se ponía toda la autorización de la Iglesia y todo ello, ¿no? Esta serie de la vida de San Agustín, que se publica en 1624 en estampas, en grabados, va a tener una gran difusión, más de la que se pensaba. Incluso se siguen descubriendo, ¿no?, obras que van a salir a la luz dentro de poco, fuera del Perú, porque no solamente sirvió esa serie grabada de Shelter Boswell, ¿no?, producida en Amberes, en la actual Bélgica, centro de producción de grabados, como muchos deben de saber. Ahí existió la famosa imprenta de Cristóbal Plantin, ¿no?, la famosa imprenta que actualmente es el Museo Plantin Moretus
el museo más importante de la estampa en esta ciudad flamenca, en Amberes, en Bélgica. Dentro de estas estampas vamos a ver toda la vida de San Agustín, pero como era costumbre en Europa, la vida de San Agustín la inician ellos con la conversión, no con el nacimiento, toda su etapa profana, no tocan ese tema. Empieza la vida de San Agustín en la serie grabada con la conversión, cuando él ya se convierte al catolicismo y tenía aproximadamente 30 años cuando se convierte San Agustín al catolicismo. Bueno, esa serie tiene mucho éxito porque se preocuparon los agustinos, dicen, bueno, no podemos difundir y establecer canónicamente la vida de nuestro santo titular con los relieves que hay en Pavía o las pinturas que hay hechas por Benozzo Gozzoli o los manuscritos, no, algo de amplia difusión, los grabados. Y los grabados se difunden por todos los conventos agustinos de diferentes partes del mundo. Y lo que están viendo, por ejemplo, es la iglesia de San Agustín de Amberes, de la misma ciudad donde se produjeron los grabados, donde existe una serie de la vida de San Agustín, que es la que ven, ¿no?, que fue inspirada en esos grabados de Scelte ad Bosworth, producidos en 1624. ¿no? Esta es una, lástima, esta solamente la tengo en blanco y negro, es una de las que han visto en las paredes de esa iglesia de San Agustín de Amberes, que en la actualidad ya no funciona como iglesia, es una sala de conciertos en la ciudad de Amberes, pero han dejado los cuadros colgados como decoración en las paredes a los costados de ese gran órgano. Bueno, esta es una de las pinturas cuando San Agustín es consagrado obispo, que es tomada directamente de la serie de grabados de Scelte ad Bosworth. No es el único lugar. Dentro del periplo por América hispana encontramos en Quito, en el siglo XVII. La de Amberes es del siglo XVII, la pintura. Esta de Quito también pertenece al siglo XVII. Y esta serie de la vida de San Agustín en Quito fue hecha por Miguel de Santiago. En algunos casos se conoce autor y en otras son series anónimas. Está inspirada en la vida de San Agustín de los grabados flamencos. Y les muestro una de las pinturas que curiosamente no se da en Lima y que toma de esa serie algunas imágenes que fueron agregadas después de la Edad Media, donde Santiago de la Vorágine, que escribió la Leyenda Dorada en la Edad Media, incluyó los milagros de San Agustín. A la vida de él incluye una serie de milagros post-mortem. Entonces, en Quito tenemos esta particularidad de que este es un milagro cuando se le aparece San Agustín al marqués de Mantua para ayudarlo en una batalla. Eso es post-mortem. En México también existe claramente la influencia del grabado flamenco de Bosworth. En últimos estudios que está realizando la doctora Nelly Sigó, una catedrática muy importante, doctora en el Colegio de Michoacán, con la que he estado últimamente haciendo proyecciones sobre esta visión general de San Agustín en España y en Hispanoamérica. Bueno, ella ha sacado a la luz dos series importantes que hay en México. Una es en Michoacán, ¿no? Este es un ejemplo que les pongo. Esta es una de las pinturas que se conservan en Michoacán con el tema, le llaman el niño de la concha, pero se refiere a el misterio de la Trinidad, ¿no? Ya les voy a explicar después. El niño está sacando agua del mar y está tratando de llenar un pozo con una concha venera, ¿no?, delante de San Agustín. El grabado lo ven en la zona inferior, ¿verdad que esto tenía un puntero?
¿no? Aquí está el grabado, que es el grabado de Bolwer, que es fuente de inspiración en México también, como ven ustedes. Se ha descubierto otra serie que es en Chalma. En Chalma hay un santuario, es un pueblo que pertenece al Estado principal, al central, al Distrito Federal, pero está casi a las afueras del Distrito Federal. Es muy poco conocido el santuario de Chalma, es un Cristo que apareció pintado en una piedra. Bueno, en ese santuario, regentado en una época por los agustinos, se hizo una serie y ahí se conserva esta que ya es del siglo XVIII. Todas las anteriores son series del siglo XVII. Esta de Chalma del siglo XVIII, y siguen usándose en el siglo XVIII, como ven, los grabados de Bolwer. Acá abajo les he puesto el grabado con la consagración de San Agustín como obispo, y esta es la pintura mexicana conservada en Chalma, que todavía está siendo materia de estudio. También se han hecho algunos pequeños escritos y se sigue investigando sobre series conservadas. Esta es una de Sevilla, la que ven en la parte superior, ¿no? En la antigua iglesia de San Agustín de Sevilla, ahora está en otro lugar. El momento en que es obligado San Agustín a ordenarse de presbítero, y en la zona, perdón, vamos a retroceder. ¿Está retrocediendo o no? Sí. En la zona inferior está el grabado que es de Bolwer, para demostrar que se sigue usando en el siglo XVIII en Sevilla la serie del grabador flamenco. Por último, esta es la imagen que he conseguido porque no está en muy buen estado. Este es en Antequera, también en España, una escena del bautismo de San Agustín que está tomada de este grabado de Schelte ad Bolwer. Y llegamos al Perú. Aquí en el Perú, la serie de la vida de San Agustín, que se conserva en el convento de San Agustín de Lima, ¿no? Que es una serie pintada por un cusqueño, como vamos a analizar después, también hizo uso de grabados flamencos, pero no para toda la serie. Es quizás la que menos fiel es a la serie. En Quito y en otros lugares hay mucha fidelidad a la serie grabada, es una copia. En cambio, aquí en la serie que hace el pintor cusqueño para la iglesia de San Agustín de Lima, vemos en la parte de abajo, observen detenidamente el grabado, que sirve de fuente de inspiración a ese momento en que San Agustín se entrevista con el emperador Honorio. Es una composición en un plano arquitectónico con cortinajes, un piso de baldosas, muy sencilla en cuanto al marco arquitectónico. Observen cómo la pinta el pintor cusqueño en la parte superior. Respeta la distribución de los personajes, pero miren el fondo, la arquitectura, el trabajo de la piedra, el tallado de la piedra, la vestidura de los personajes, las alfombras en el piso, multicolores, ¿no? Todo muy del gusto cusqueño de la época, en el cual nos vamos a detener más adelante. Entonces, un ejemplo general, digamos, panorámico de la influencia que tiene el grabado flamenco y que cómo se difunde por el mundo la vida de San Agustín a través de la estampa y cómo se va interpretando en diferentes conventos de Hispanoamérica. Bien, antes de hablar específicamente ya de Pacheco, hay que sumar dentro de la difusión de la vida de San Agustín otra serie que se vino a sumar a la serie de Bolwer de 1624, otra serie del siglo XVIII, en grabados me refiero. Aporta a la iconografía de San Agustín
una serie de grabados que vienen de Augsburgo, que vienen de Alemania, de la parte austroalemana. La ciudad de Augsburgo en el siglo XVIII va a tener un resurgimiento católico, religioso muy importante, y se va a producir una serie de estampas, y dentro de la gran cantidad de estampas hay una serie de la vida de San Agustín hecha por los hermanos Clauber, ¿no? Son dos hermanos de la familia Clauber que firmaban católico, o sea, después de su nombre ponían católico. Hay un resurgimiento católico en Augsburgo en esta época del siglo XVIII. Bueno, esos grabados también llegaron aquí. Y una clara muestra la vamos a ver al final de esta exposición, algunas imágenes, porque es mucho, cómo se usó en otras pinturas de la vida de San Agustín, en otra serie de la vida de San Agustín que se conserva en el Cusco. Pero como ya el Cusco no tiene convento de San Agustín, ¿dónde está esa serie? Pues está en el convento de la Merced del Cusco, en el claustro alto del convento de la Merced del Cusco, encuentran ustedes la vida de San Agustín en otra serie que corresponde al siglo XVIII y hecha por pintores cusqueños. En ese caso todavía son anónimos, se ha relacionado por estilo con algunos, pero son todavía anónimas las pinturas que se conservan en la Merced del Cusco y que representan la vida de San Agustín. Varias de esas pinturas inspiradas en los grabados alemanes de los Clauber, de otra serie grabada del siglo XVIII. Y sobre todo los pintores cusqueños, el gran aporte que hacen a la iconografía dentro de su estilo particular del siglo XVIII. Una serie, como les repito, conservada en el convento de San Agustín de Lima y la otra conservada en el convento de la Merced del Cusco. La de Lima fue pintada por Francisco Pacheco, está firmada por Francisco Pacheco, un pintor cusqueño del siglo XVIII, y la del Cusco es anónima hasta el momento. En total, si sumamos las dos series, son 75 lienzos. 75 lienzos en total que nos dejaron los pintores cusqueños de la vida de San Agustín en forma seriada, digamos, ¿no? Aparte de las representaciones particulares, individuales del santo. En el caso del convento de Lima, esta serie se restauró hace algunos años, no recuerdo el tiempo, hará pues cerca de una década, un poco más, ¿no? Se restauró por iniciativa de los padres de la Orden Agustina y también con fondos del que tenía en esa época el Fondo por Recuperación por el Patrimonio del Banco de Crédito. Y en esa época recuerdo que me encargó hacer algunos trabajos de investigación al respecto, ¿no? Que ha ido madurando con el paso del tiempo, y en la cual hay que destacar que la mano del historiador fue de la mano del restaurador. La carrera de restauración es muy importante, indudablemente, ¿no? Gracias a mucho esfuerzo hemos logrado crear la Escuela de Conservación y Restauración en la Universidad de San Marcos. No existía una carrera profesional universitaria con título universitario. Entonces, por eso es que nos preocupamos mucho nosotros, porque la Universidad Decana de América, la que tanta fama tiene, pues era la indicada, obligada, no indicada, la obligada a crear siempre las carreras para profesionales que el Perú necesita. Por eso es que se hizo esto. Está funcionando, están a mitad de carrera, digamos, los que ingresaron en el 2011, pero ahí se va avanzando. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque
conforme avanza el tiempo, no solamente es la firma, no solamente es el ojo clínico o de experiencia que puede tener el historiador, sino ello ya tiene que ir acompañado del aspecto científico que aporta la restauración, que aporta los análisis químicos, físicos, en fin, toda esa parte científica que entra en el proceso de enfrentarse a una obra de arte. Es ese trabajo en conjunto, por eso la Escuela de Restauración nació como una hija de la Escuela de Arte en San Marcos, que no es de arte para formar artistas, sino es para formar historiadores. En esa escuela a la cual pertenezco, de Historia del Arte en San Marcos, de ahí nació la idea para crear la Escuela de Restauración por la relación que existe. Bueno, a eso voy. En esa época, en la iglesia, en el convento de San Agustín, se hicieron análisis y se dieron muchos aportes en el tipo de tela que usaba Pacheco, en el tipo de pigmentos, que no lo voy a aburrir con todos esos aspectos científicos, ya se leerán en el libro cuando salga, ¿no? Pero fue muy importante todo ese trabajo de investigación que se hizo en esa época y que permitió dar nuevas luces sobre esta serie. La otra serie, la del Cusco, la de Lima se compone de 38 lienzos, la del Cusco de 37, y fue restaurada la del Cusco por la Agencia Española hace muchos años atrás también, ¿no? Y parte de esa investigación, porque solamente hablamos de la relación de los grabados germanos con la pintura cusqueña. El título fue El Rococó germánico y la vida de San Agustín en la pintura cusqueña, lo profano como alegoría cristiana. O sea, el enfoque fue de un aspecto, ¿no? La parte profana que se usó en esa serie, que la vamos a ver al final si no da tiempo, ¿no? Brevemente, porque esto ya está publicado y puede ser conseguido por ustedes, es de la revista IYAPA, que salió en el 2009, ¿no? Aparte de estas dos series, podemos decir nosotros que como ningún otra serie en el mundo, esta que conserva el Perú es la más completa. No hay otra que se le iguale. Si juntamos las dos series, es la más completa, la que nos da una visión panorámica de la vida de San Agustín. ¿Y qué tiene de especial? Parte está basada en los grabados, una parte pequeña, en el caso de Lima puede ser un 50%, y nunca fiel ciegamente al grabado, sino con variantes. En el Cusco está basada en los grabados de los Clauber, pero tampoco toda la serie. Si no mal recuerdo, son 13 grabados los que fueron tomados como modelo en una serie que está compuesta por 37 cuadros. O sea, no es totalmente basada en grabados. Lo que destaqué aquí es por el aspecto alegórico que tienen esos grabados y cómo se usan elementos profanos en el Cusco para resaltar algo católico. De eso vamos a hablar después. He pensado, aunque lo voy a hacer muy brevemente, porque el tiempo yo veo que sí se pasa volando, una breve historia de los agustinos, o destacar la importancia de los agustinos aquí en el Perú. Hay que ver que dentro de todas las órdenes religiosas que llegaron al Perú, la de San Agustín fue una de las más privilegiadas. ¿Por qué? Porque eran las más antiguas, porque si se ponen a pensar ustedes, dominicos, franciscanos, todas esas órdenes mercedarios son órdenes mendicantes posteriores. ¿Cuál es la orden más antigua? La de San Agustín. San Agustín es del siglo IV, siglo V. Entonces, por ese privilegio, y aparte por ser su fundador, un padre de la Iglesia Católica,
el emperador Carlos V sacó una cédula en Valladolid el 23 de marzo de 1550, destinando 12 frailes agustinos a tierras del virreinato del Perú, ¿no? Eso hay que destacarlo en un principio. Y en cuanto a los cronistas, buscando, indagando, indudablemente, o esta serie es del 18, hasta el 18 esperaron los agustinos para pintar la serie de su santo titular en el convento. Uno se pregunta, qué raro, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el 18. Entonces se hurgó dentro de los cronistas de diferentes épocas y ninguno habla de una serie de la vida de San Agustín antes de esa que existe del siglo XVIII en la actualidad. Por ejemplo, uno de los cronistas agustinos más antiguos, el padre Calancha, que muchos pueden haber oído de él. Es un padre nacido era territorio peruano, era en Chuquisaca, ¿no? En actual Bolivia, que fue educado y radicó en Lima y que fue rector del Colegio de San Ildefonso. Fue el primer cronista de los agustinos y publicó sus crónicas, la primera parte en Barcelona en 1639 y la segunda parte en Lima en 1653. Él es el que nos cuenta toda la primera etapa, porque ustedes saben que los agustinos cuando recién llegaron, ¿cuál era su local? Donde está actualmente la iglesia de San Marcelo. No sé si conocen la iglesia de San Marcelo, en el centro de ahí era su local. Hay un padre, el padre Agustino López de Solís, que fue el que gestó que después de 20 años de estadía ahí, pasaran al local donde están actualmente. López de Solís era un catedrático de la Universidad de San Marcos en aquella época. Está representado en un cuadro en la colección del Museo de Arte de San Marcos. Este Agustino es el que gestó que se pasen al otro local. Ya después, eso es una cosa al margen, hay que considerar que San Marcelo, esa zona de San Marcelo, también fue sede de la Universidad de San Marcos. Después de que salieron del claustro dominico, la Universidad de San Marcos, la siguiente sede fue la iglesia de San Marcelo. Bueno, eso es al margen de lo que estamos hablando. Pasan con López de Solís al local actual que tienen y todo eso nos lo cuenta el padre Calancha, que es el primero. Él es el que nos habla, como es un cronista temprano, nos habla de la iglesia decorada por Mateo Pérez de Alessio, el pintor italiano, del cual hemos hablado ya en dos años antes, ¿no? Hace 2 años atrás en este mismo local. Mateo Pérez de Alessio con una pintura enorme que había de San Agustín. Francisco Bejarano, que fue un discípulo de Alessio, nos habla de todos estos pintores que están activos en esa época, nos da esa información Calancha. El que continúa Calancha, otro cronista, no les voy a hablar de todos, es un vallisoletano llamado Bernardo de Torres, quien ya da cuenta de la provincia entre 1593 y 1657, pero no se refiere casi nada al convento que ustedes conocen de San Agustín. ¿De qué nos habla este Bernardo de Torres? Centra sus crónicas en otro local, el Colegio de San Ildefonso. Si hay alguien de la Escuela de Bellas Artes aquí, el Colegio de San Ildefonso era el local donde está la Escuela Nacional de Bellas Artes, era de los agustinos. Y Bernardo de Torres nos habla justo de ese Colegio de San Ildefonso y no nos habla nada del convento grande, o sea, no nos da ninguna información para lo que estamos en búsqueda. El tercer cronista que les puedo mencionar es un limeño, Teodoro Vázquez. Él documenta la provincia del Perú de los agustinos en la segunda mitad del siglo XVII. Esa crónica se encuentra en Lima manuscrita, fíjense, de esa época, pero ha sido publicada, digo en los últimos años, aunque para uno ya cuando tiene cierta edad, los últimos años son 15, 20 años atrás, ¿no? Bueno, es la realidad. Imprenta en 1991, algunos años atrás, ¿no?
nos informan de que fue publicada en Valladolid, hemos podido tener acceso a ese libro, y él nos habla sobre todo qué sucede antes y después de ese terremoto que hubo en 1687, uno de los grandes del siglo XVII. Y nos habla de que el claustro principal, ¿no?, se destruyó todo, quedó en escombros, no habla de ninguna pintura que existiera en ese claustro principal. Lo que sí se dedica a hablar es que se perdieron todas las obras de Mateo Pérez de Alessio, que se perdieron todas las obras de Bejarano, todas las obras de Medoro que habían en ese convento después de ese terremoto de 1687. Pero no habla ninguno de los tres cronistas que he seleccionado, que son los más importantes, hablan de la existencia de una serie de la vida de San Agustín. Y si ya nos vamos al siglo XX, hay otros que han escrito rápidamente. Monasterio, en 1908, habla sobre el terremoto de 1746. Claro, todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de ese terremoto terrible que sufrió Lima con el maremoto, que ahora le dicen tsunami, ¿no?, y que llegó hasta Carmen de la Legua y desapareció todo el Callao. Bueno, en ese terremoto desaparecieron todo San Agustín casi, y dice el cronista, en los años de 1742-46, siendo provincial el maestro Irrazábal Yandía, se pintó la vida de San Agustín en lienzos que cubren las paredes de la galería principal en su piso bajo, y se colocó en la forma en que está. Lo único curioso que en 1908 Monasterio dice es de poco mérito artístico, es su apreciación personal, ¿no? El estudio más ambicioso que he visto sobre los agustinos es de Avencio Millarejo en 1965, que nos habla de toda la historia de San Agustín, bebiendo de todos los anteriores cronistas, y él sí nos habla en la segunda refacción, toda de nuestra planta, invirtieron otras muchas decenas de años, todo terminado y hasta puesto los cuadros de la vida de San Agustín en el claustro principal, a las 20, miren, se colocaron en 1745 los cuadros, 1746 fue el terremoto famoso, y dice, colocados, ¿no?, todos los cuadros de la vida de San Agustín en a las 22:30 del 28 de octubre de 1746, otro violentísimo terremoto aniquiló nuevamente las obras 2 veces realizadas. Se refería a la arquitectura porque los cuadros existen. Bueno, esta serie que aún se conserva es pintada por Francisco Pacheco, está firmado el último lienzo, ¿no?, y fue encargada por el padre Luna, que era el padre prior superior de los agustinos en el Cusco. De su bolsillo, de su peculio, encargó en el Cusco a Pacheco toda esta serie y la obsequió a Lima. Él también era un catedrático de San Marcos, el padre Luna, en el Cusco. Fernando de Luna. Ahora, hay que considerar, algunos historiadores han planteado de que esa serie del siglo XVIII que estaba acá debió pertenecer al Cusco. Se han equivocado varios historiadores de mucho respeto, de mucha trayectoria, en decir de que Pacheco era del siglo XVII, hasta los investigadores famosos, los Courcelles, que son unos franceses que han estudiado ya hace como un poco más de 2 décadas, la serie de San Agustín, colocaron a Francisco Pacheco en el siglo XVII, lo relacionaron con pintura zurbaranesca y nada que ver, errores de arrastre, de mala información. Ya se ha ubicado perfectamente la fecha en que se hizo, 1745, y la firma del pintor Pacheco y las obras que él pintó, y fue un pintor del siglo XVIII.
En lo que se refiere a la de que existe en la Merced del Cusco, dice, bueno, ¿y cómo llegaron a la Merced del Cusco esa otra serie? Ubicamos en una crónica de viaje del presidente Orbegoso, José María Blanco, en 1834, ya en el siglo XIX, habla sobre el convento de San Agustín que existía en el Cusco en el siglo XIX. Y dice, es de cal y canto y bóveda con 3 naves y una hermosa media naranja. Todo él está tallado y lleno de ramazones y flores, sin que haya una sola piedra en él que no esté adornada con ella. Eso lo describen en el siglo XIX. Entonces no quiere decir que se destruyó la del Cusco, mandaron, dice la serie, algunos estudiosos, mandaron la serie que había en San Agustín del Cusco a la de Lima. No, fue hecha especialmente para acá, encargada por el padre Luna. Y sobre la que existe en el Cusco, este mismo cronista, José María Blanco, cuando escribe, en la época, como le digo, del presidente Orbegoso, dice, al referirse a la Merced, dice, en los claustros del segundo patio están colocados los cuadros de la vida de San Agustín, que son mejores que los de la vida de San Pedro Nolasco, y que fueron comprados al Estado el año de 1831 por el padre Comendador Nieto. Ahí está el dato. Los mercedarios compraron la serie de San Agustín que está allá en su convento en 1831. Bien, ahora hablaremos un poco de quién es Basilio Pacheco. ¿Quién es este pintor? Basilio Pacheco está documentado, este es uno de los cuadros más antiguos, el que están viendo. Este cuadro está en la gran escalera de de la Merced del Cusco y representa, como ven, santos mercedarios. Esto es lo más antiguo que se conoce de este pintor cusqueño, ¿no? Este cuadro donde se representa a diferentes santos de la orden. Este es otro cuadro de Francisco Pacheco, este pintor cusqueño del siglo XVIII, que existe en la Catedral del Cusco y que es la Circuncisión. Aquí quiero detenerme para hablarles de algo muy importante. Cuando se habla de la pintura cusqueña del siglo XVIII, se habla en el siglo XVIII la escuela cusqueña se fue hacia un tipo de pintura bidimensional, planiforme, decorativa, ¿no? De muchos colores, orlas de flores, y se tiene ese esquema únicamente de la pintura cusqueña del siglo XVIII, mientras que de la de Lima siguió una línea más académica con respecto a la perspectiva y todo ello, la cusqueña no. Eso es mentira. Este cuadro lo demuestra. Si bien existieron grandes talleres que hacían cantidades enormes, casi industriales, de pinturas para ser mandadas a Chile, Argentina, a Bolivia, ¿no? Porque existen contratos que en un mes de repente tenía que hacer un taller 200 pinturas para enviarlas por acá y por allá. Aparte de ello existían otros pintores como Pacheco que hacía este tipo de pinturas. Este tipo de pinturas, ¿qué tienen que ver con lo que acabo de mencionar? Miren ustedes la arquitectura, ¿no? La perspectiva arquitectónica está respetada acá por un pintor cusqueño del siglo XVIII. Conocían, no eran así, aquellos pintores no conocían la perspectiva, no tenían, no, ellos hacían lo que deseaban. En algunos casos podemos ver, hasta en el mismo Pacheco, que respetan la perspectiva arquitectónica en un cuadro y de repente la alfombra que está en primer plano la hacen sin perspectiva y parece que se nos levanta como un muro, ¿no? En forma vertical y no está trabajada en perspectiva. No le da la gana, perdonen la palabra, no le da la gana. Ellos quieren hacer a su estilo, a su gusto, y hacen este tipo de combinaciones, pero no es desconocimiento, porque ahí lo ven, esto es una prueba en este gran cuadro que existe en la catedral. Y me recuerda un poco lo que les he leído hace un
un momento de la descripción que hace José María Blanco de San Agustín del Cusco. Dice que no había parte de la piedra de los muros que no estuviera labrada. Y en la mayor parte de las pinturas donde hay arquitectura de esta serie pintada por Pacheco, vamos a ver piedras labradas, trabajadas, no son piedras lisas, todas son piedras talladas como marco de las escenas. Aparte de esta y otras, solamente les he mencionado esta. Este es el cuadro que da inicio a la serie aquí en Lima. Ahí está el árbol genealógico, pero no de la orden, como hemos visto en los mercedarios, ¿no? Este es el árbol genealógico de la familia de San Agustín. Uy, perdón, apreté otro botón. Quería señalarles San Patricio, el padre de San Agustín, Santa Mónica. Las ramas dan al centro, ¿no?, en esta flor, que es San Agustín, y está todavía de laico, ¿no? Incluso vestido como moro, ahí como oriental. De otras ramas laterales nacen los hermanos de San Agustín, que eran 3 hermanas y un hermano, ¿no? Los nombres no me acuerdo de todos. El hermano era Navigio, una hermana Perpetua, otra Basílica, y había una que no se me viene a la mente. Bueno, pero vean, estos son hijos de ellos también, los hermanos de San Agustín. Acá está San Agustín, y miren lo curioso, esta es una rama que sale de San Agustín. ¿Eso qué quiere decir? El hijo que él tuvo. San Agustín tuvo un hijo llamado Adeodato. A los 15 años tuvo un hijo. Y él lo dice, no es un invento mío, lo dice en sus confesiones, y habla de su hijo, habla muy bien de su hijo, y dice que murió de temprana edad. Él incluso está presente cuando lo bautizan en las escenas del bautizo de San Agustín, cuando Agustín tiene 30 años, o sea, el hijo debe tener como 15 años, cuando es bautizado su padre, se convierte a la religión católica. Bueno, acá, esto no lo hicieron en Europa. Este es un tema completamente novedoso acá. En Europa comienzan con la conversión de San Agustín. Aquí incluyen, no esconden, tuvo un hijo, ¿no? Y ahí está el hijo que también se convierte, también es bautizado el día que bautizan al padre. Y curiosamente, este señor que es el padre Luna, el que encarga, el prior de los agustinos allá en el Cusco, acá está toda la leyenda. Este era el superior en Lima, que también era catedrático de San Marcos, ¿no? Pero este es el que paga todo, ¿no? Hay una rama que parte de San Patricio, desconocemos las fuentes, como que los de la casa de los Augsburgo, los Austrias, descienden de San Patricio. ¿Por qué? Hay una rama de San Patricio donde está Carlos V, su hijo Felipe II, su hijo Felipe III, Felipe IV, y donde está el hermano, incluso el hermano que se convierte en emperador. Acá está Carlos V, el hermano que se convierte en emperador de Alemania cuando él divide su reino entre su hermano y su hijo Felipe II. Lo curioso es que este se supone que es Felipe IV, uno de los Austrias, pero miren lo que tiene en la cabeza. Los Austrias son los austeros, ¿no?, los que visten de negro, toda la dinastía de los Augsburgo. ¿Cuándo cambia la dinastía? En 1700, cuando muere Carlos II, el último. Y el que sigue es Felipe V, ya están las pelucas empolvadas, toda la moda característica del 18. Aquí este último rey, que es, como le digo, acá está Felipe II, Felipe III, este se supone que debería ser Felipe IV, el último rey de esa dinastía. Lo ponen como si fuera un rey borbónico, porque le ponen peluca blanca. ¿Por qué? Porque en los años en que se hace el cuadro,
1745, ya estaba gobernando la dinastía borbónica cuando Pacheco hace estas pinturas. Entonces, al último rey le pone la peluca empolvada, que es la moda del siglo XVIII. Pero al margen hay que destacar que este es el cuadro inicial donde se da fe de quién lo encarga, todo, y como novedad iconográfica este árbol genealógico de la familia de San Agustín, donde están incluidos los reyes de la dinastía de los Habsburgo. Y otro cuadro muy curioso y muy particular es el del entierro de San Agustín, que sí está relacionado con el grabado, pero completamente variado. Es importante por dos cosas. En esta escena, perdón, siempre aprieto. En esta escena encontramos al pintor. Este es Pacheco. Este Pacheco de rodillas con su paleta y su pincel acá, y acá dice su nombre, Basilio Pacheco. Está firmado el cuadro y no solamente firmado, sino él se representa y mirando al espectador en el momento del entierro. Y hay otra cosa curiosa en este cuadro. Este entierro ocurre en Hipona. ¿Qué cosas están viendo al fondo? La Catedral del Cusco. O sea que la escena la ha trasladado a la Plaza de Armas, a la Plaza Mayor del Cusco. La ha desarrollado el pintor. Acá está la catedral, la iglesia del Sagrario que está al costado, y la iglesia del Milagro, si no me recuerdo, de Jesús María. Esta es la plaza y se ha incluido él dentro del cuadro, ¿no? Bueno, este es el mismo. Hay otra escena que viene dentro de esta serie tan importante de Lima, que es que el mismo día, es un cuadro novedoso también, porque todos los primeros, ¿qué sucede? El día que nace San Agustín, que es representado acá, este es en blanco y negro, no es el grabado, sino es la pintura en blanco y negro. La representación de los nacimientos de los santos, si es que recorren los conventos, se van a dar cuenta que la mayoría se ve una cama bajo dosel, donde está la parturienta, el esposo generalmente sentado al costado y las doncellas que atienden al recién nacido. Se ve en la vida de San Francisco, se ve en la vida de Santo Domingo, se ve en la vida de San Pedro, en todos, hasta en la vida de la Virgen, ¿no? Se ve a Santana sentada, echada en la cama, todo eso es una característica. Bueno, pero la particularidad, este San Agustín está con una iglesia en una mano y en la otra mano una pluma. Y de la pluma parte un relámpago, fíjense, que va hacia otro lugar del mundo, donde el mismo día y a la misma fecha está naciendo Pelayo, el mayor heresiarca inglés, que nace el mismo día de San Agustín. Y es un carácter alegórico el hecho de que al nacer Agustín, anuncian que con la pluma lo va a derrotar y le va a mandar un relámpago a ese que está naciendo el mismo día que él en Inglaterra. ¿Sí? Ese es un cuadro hecho acá, no hay otro de esta temática. Ahora, no creo que haya sido invento de Pacheco, indudablemente los pintores pueden haber sido muy buenos, pero no eran eruditos. La erudición la tenían los padres como el padre Luna, que era catedrático de teología, de moral en la Universidad de San Marcos, eran los eruditos, los estudiosos, ellos debieron darle las pautas, la información. San Agustín desde joven demostró mucha sabiduría. Él ya había leído a Aristóteles y cuando lo mandan a la escuela de Madaura, está en la clase y miren dónde está. Siempre me equivoco, perdón, al apretar. Ahí está. Este es San Agustín. Este que tiene la pluma. Ha volteado el tintero, muestra desinterés. Está el profesor ahí dando la clase. Ya no le importa, ¿no? Todos atentos. ¿Por qué? Porque él conocía a Aristóteles al pie y al derecho. Y decía que lo que está hablando el profesor, nada que ver. Nada, él sabía más, ¿no? E incluso ponen los títulos de los libros. A veces creen que están hechos al azar, pero cuando un cuadro hay que verlo minuciosamente, en los lomos a veces
están los títulos, no puestos así de invento, sino reales. Y hay un libro de Aristóteles que justo es lo que está hablando el profesor y lo que él ya sabe, ¿no? Hay un libro de Aristóteles ahí marcado. Bueno, vamos a pasar rápidamente porque veo que el tiempo, ¿dónde está mi reloj? El tiempo nos va a ganar tremendamente. Bueno, San Agustín va a la escuela de Cartago, no se queda en Madaura, está exponiendo ante el cónsul aquí, lo aceptan. Toda esta es la serie de San Agustín de Lima. Algunas son fotos tomadas en el proceso de restauración, por eso no están tan excelentes como quisiera. Después viaja a Roma, viaja a Italia, perdón, a Milán, y por esa época vivía San Ambrosio, que es otro de los padres de la iglesia, y él lo confunde a San Ambrosio con su... es que en Cartago se había vuelto maniqueo Agustín, en los estudios de Madaura, y después se había vuelto ya maniqueo, estaba dentro de la secta de esa, ¿no?, de esa secta de heresiarca de la época, y discute con San Agustín y lo confunde. Y aquí, por eso he remarcado el detalle de la zona inferior, después de que habla con Agustín, San Ambrosio, acá, él se pone a rezar con todos sus seguidores, y dice, de la lógica de San Agustín, líbranos Señor, ¿no? Eso es lo que dicen las leyendas acá que ven ustedes, ¿no? Que lo había confundido, que era un tipo docto y que lo había confundido. Pero sin embargo, San Ambrosio es el que lo convierte a San Agustín, o el que influye mucho en su conversión. Estas son escenas de conversión. Por ejemplo, acá arriba ve San Agustín, este es San Agustín, cómo con el bautismo se cura un paralítico. Y después que sale, tiene una visión de la Trinidad, ¿no? Y es como que gana un poco su corazón, se convence, se va convenciendo de los milagros de la religión católica, y por eso este niño lleva el corazón de Agustín en las manos. Otro momento es un tema que desde el siglo XIV, según los estudios de un francés, desde el siglo XIV no se veía hasta que se hace aquí en Lima. El dolor de muelas de San Agustín. Esta es una escena donde le viene, este es San Agustín, un dolor de muelas insoportable que no podía ni hablar. Entonces él escribe en una tablilla que los que están acompañándole le rueguen a Dios que lo libere de eso. Este es otra de los temas de conversión, ¿no? Bien curioso. Acá he destacado un detalle para que vean ese gusto minucioso del pintor por hacer como un bodegón, ¿no? El detalle del vargueño, de los utensilios para curar a este personaje. Todo este fondo se ve en varios cuadros, aparte de la arquitectura. Se ven esos guadamesí que se ponen así de origen moro, ¿no?, que se ponían antiguamente en los fondos. Esta es la escena de la conversión. Ya tan erudito, había leído a Aristóteles, había leído a Platón, ¿no? Era un erudito, San Agustín, de las lenguas, aparte de latín, griego, sabía todo. Y se le aparece un ángel cuando él está en Milán, en la hacienda de un amigo, el amigo Alipio, y le dice, toma y lee, traducido de lo que dice en latín, ¿no? Se lo dice en latín, toma y lee, le dice el ángel. ¿Qué cosa le da? Las epístolas de San Pablo. Y él, leyendo las epístolas de San Pablo, se convierte al cristianismo. Esta es la escena de la conversión. Ustedes miren el grabado, ¿no tiene? Miren bien la pintura y miren bien el grabado. No es copia, es fuente de inspiración el grabado, como vemos, pero no es copia. Él lo reinterpreta completamente, cambia la composición, y aparte los colores, ¿no? Cambia completamente la composición con respecto a esto. Ya después que se convierte, lo bautizan. He destacado esta figura, ¿por qué? Porque este es Adeodato, este es su hijo. Este es Adeodato, el hijo de San Agustín, que está presente en el momento de su bautismo. Esta es la escena del grabado y cómo es quizás pegada al grabado. Si ustedes la miran, dicen, ah, bueno, sí es muy parecida a la del grabado, pero Pacheco le ha querido dar
un aire más solemne, más místico, más divino. ¿Qué hace? Abre el cielo y coloca a ángeles en el cielo. Y hay algo muy importante en esta que no quiero dejar de mencionarles, permítanme, porque es el origen de lo que nosotros conocemos como el Te Deum. Ustedes recordarán en las fiestas patrias, ¿no? Lo del Te Deum. Es aquí el origen del Te Deum, porque en esta ceremonia San Ambrosio exclama, Te Deum laudamus, que significa como Dios que eres, te alabamos. A lo que Agustín responde o añade, ¿no? Te dominin confitumer, te reconocemos como Señor. Aquí es donde se origina el canto litúrgico del Te Deum, que nosotros interpretamos como un acto de acción de gracias. Por primera vez se usa o se menciona eso del Te Deum en esta pintura y en este momento, cuando San Agustín es bautizado. Te Deum laudamus, de ahí viene el Te Deum que celebramos nosotros en fiestas patrias, no la misa en la catedral y todo esto. Aquí llegamos a esa imagen que ya le hemos visto en Michoacán y en otros lugares, que representa el niño de la concha. ¿A qué se refiere? San Agustín ya convertido, está caminando, ¿no?, por la playa y ve a un niño. Él está meditando sobre la Santísima Trinidad. ¿Cómo explicarle el dogma de la Santísima Trinidad? Entonces ve a un niño y el niño estaba con una concha venera, estaba sacando agua del golfo y la quería meter en un huequito. Y dale, dale. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Le dice San Agustín, ¿no? Como estoy metiendo el agua del golfo en este pozo, ¿no? Y él le dice, pero eso es imposible. Y el niño le responde, el niño era el niño Jesús, y le dice, más imposible es el inmenso mar del misterio que contemplando estás. Él estaba mirando a la Santísima Trinidad, para reducir su comprensión a tu limitado entendimiento, le dice el niño. Como diciendo, mira, tú quieres que yo te explique cómo voy a llenar este pozo con agua, es imposible. Bueno, más imposible es que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad, le dice el niño. Este es un cuadro muy, muy repetido, ¿no? Ya adentro está en la serie de varios lugares, y le llaman San Agustín con el niño de la concha o la visión de la Santísima Trinidad en algunos lugares. Bueno, estoy retrocediendo, vamos a avanzar. Hay otras escenas que dan pie para hablar de ese gusto por el paisaje idílico de los cusqueños. Acá está San Agustín penitente y se le aparece Cristo, que dice que lo quiere para su iglesia, que no haga tanta penitencia. Este es un detalle, como se dan cuenta, de esta parte, un poco más claro, y que curiosamente se ve a un agustino ermitaño orando ante la Virgen, y miren lo que hay acá. Hay un demonio ahí con su tridente que está tentando. Y todo esto es muy del gusto de la pintura cusqueña, ¿no? Aunque Pacheco no hace muchos paisajes o marcos escenográficos al aire libre, él hace más marcos arquitectónicos. Esta es una de las más suntuosas, lastimosamente no es una magnífica imagen la que le muestro porque es el proceso de restauración, pero es suntuosa. Miren la parte de abajo, es el grabado, y miren lo que pinta Pacheco arriba. Es diferente, ha trasladado, ha hecho un cuadro apaisado, ¿no? Está con más suntuosidad el momento en que es ya coronado como obispo de Hipona. Está Ambrosio, que le coloca, ¿no?, la mitra, y todos estos oferentes detrás. Miren cómo ha trabajado la arquitectura, los trajes, la alfombra. Nada de esas cosas se ven en el grabado. Le da más importancia a este momento
San Agustín en la representación. Es una de sus mejores pinturas. Otra escena al aire libre, con el paisaje idílico. Les he puesto un detalle para que vean cómo trabajaban los pintores cusqueños muy ágilmente, las aves, los árboles. Esta es una de los circunceliones, que eran como los terroristas de la época, de la secta de los donatistas, trataban de asesinar a San Agustín, pero ahí hay un personaje que lo libera. Estos eran los que querían atacarlo, los que están al costado, los circunceliones, que eran los donatistas, y aquí la divina providencia hace que vaya por otro camino y se libera de ellos. Otra pintura importante y suntuosa es cuando está frente al emperador Honorio, aunque dicen algunos historiadores de que nunca tuvo esa entrevista, que el emperador Honorio sí participó en el apoyo, dio algunos decretos contra los donatistas, pero nunca se dio este encuentro. Bueno, algunos sostienen que sí, y aquí vemos a San Agustín con el emperador Honorio para buscar la paz que había mucho problema en la época, ¿no?, para solicitarle la paz. El grabado no tiene nada que ver con el fondo, esas piedras labradas que nos recuerdan a la descripción que hacen de cómo fue el convento de San Agustín de Cusco, con piedras labradas, quizás fue fuente de inspiración para Pacheco, para esos fondos. Después algunos estudiosos han visto, todavía eso lo tengo que trabajar un poco más, dicen que en algunas alfombras hay motivos prehispánicos, en algunos que parecen tocapus. Por ejemplo acá, creo que es en esta, ¿no? Este tipo de... Esas son las alfombras. Este es un detalle de esta partecita. Esto que ven acá es un detalle de aquí, ¿no? San Agustín presidiendo el Concilio de Cartago, ¿no? Está, si ustedes vieran el grabado muy simple, acá lo hace suntuoso, alfombras, encajes, ¿no?, sobre las mesas, el fondo, la decoración es abundante, muy del gusto de ellos. Él preside el Concilio de Cartago y dentro de las nuevas temáticas iconográficas, ahora hablamos de 38 pinturas, por ejemplo en la serie de Pacheco de Lima, 38 lienzos, pero a veces ustedes se van a dar cuenta que en un lienzo hay dos escenas, no es una sola. Este es un claro ejemplo. Miren, hay dos escenas en el lienzo, la pintura es la de arriba, el grabado abajo. Ha tomado del grabado la escena de la transverberación, cuando el niño Jesús atraviesa su corazón con una flecha, que es lo que se ve acá, ¿no? Es la escena del grabado, San Agustín con la Virgen. Claro, acá este es un grabado del siglo XVII, más formal, más rígido. Esta es una pintura del siglo XVIII de Pacheco. El paño de la Virgen se agita, ya estamos en un barroco más avanzado, ¿no? Pero el resto de la pintura, ¿qué representa? Una aparición que tiene el obispo Francisco de Nola, de la época de San Agustín. Tiene una visión de San Agustín con la Trinidad en el cielo. Esto no aparece en otro lugar sino acá, en la serie de Pacheco. Son dentro de las innovaciones iconográficas que se dan en Lima y que aportan a esos... Hay 226 temas en el mundo, de esos en el Perú hay varios temas únicos que no se repiten en ninguna otra serie en el mundo. Bueno, yo creo que vamos a hacer, sí, porque ya me pasé, me dijeron que a las 11:30 había un intermedio de media hora y después continuamos. Gracias. En la Edad Media, es el que nos relata
nos da cuenta de que el demonio se va a aparecer a San Agustín con un libro donde escribía todas las faltas de los hombres y en las que había anotada una cometida por el santo, en la que se había olvidado un día de recitarlas completas. Ante ello Agustín le dijo que lo esperara y rápidamente se fue a rezarlas, pidiéndole a su regreso al demonio le muestre nuevamente su falta en aquel libro. Al hacerlo el demonio comprobó que ella había desaparecido y exclamó lleno de ira, según lo anotado en la leyenda del lienzo: anda, me has engañado feamente, ¿no? Según lo que nos cuenta Courcelles, el francés, este episodio se representó por primera vez en el siglo XIV y después también en el siglo XV, y desde el siglo XV no hay otra representación hasta esta que hace Pacheco en el siglo XVIII. No se conoce otra. Y lo que se traduce en 3 escenas es lo que les he contado, ¿no? Cuando le muestra el demonio acá a la izquierda, la falta, se va San Agustín, se retira, la reza rápidamente y al regresar habían desaparecido. Y en la parte central pone el pintor: cuántas luzbel pudo tretas jugarle Agustino al año, en este divino engaño las vino a pagar completas. Eso es lo que dice en la parte central, en el cartel que sostiene el ángel. La arquitectura sigue el marco escenográfico característico en las obras de Pacheco, la piedra labrada, que nos remite a aquellas descripciones que hace José María Blanco en el siglo XIX de cómo era el convento de los agustinos en el Cusco, que no había lugar donde no hubiera una piedra labrada. Creemos que hay una cierta relación en casi todos los cuadros de escenas de interior con ese dato de José María Blanco y que permite identificar a Pacheco, que no solamente lo usa para la serie de San Agustín de Lima, sino para la circuncisión, ese cuadro que vimos en la primera parte, esa circuncisión que existe en la Catedral del Cusco, obra firmada por él también. Los funerales de San Agustín, que ya hemos mencionado al hablar en líneas generales de la serie, donde se incluye el retrato del pintor con su paleta, su pincel y su nombre, ¿no? La diferencia que hay con el grabado y el hecho de desarrollar la escena en la Plaza de Armas del Cusco, en la Plaza Mayor del Cusco, ¿no? Hay variantes aquí aportadas por el artista. Es necesario tomar en consideración que en el siglo XVIII ya se ha demostrado cómo los artistas, no solamente en Lima, sino también en el Cusco, hay un sentido de autoseguridad. El hecho de firmar sus cuadros, el hecho de hacerse sus retratos dentro de composiciones religiosas, es una muestra de autoseguridad que llega un poco en forma tardía aquí a América hispana y que vemos en el Renacimiento, ¿no? Con mucha facilidad lo hacían los Medici y todas las familias burguesas del siglo XV. Acá en el XVIII recién los artistas adquieren una autoseguridad en el siglo XVIII y participan activamente de las representaciones, así sean religiosas, están ellos como parte de, y demuestran también, aparte de esa seguridad, documentos de la época en el cual participan en tasaciones, ¿no? Dentro en inventarios de obras de arte que se hacían tanto en Lima como en el Cusco, no solamente en pintores de la escuela limeña, sino también de pintores de la escuela cusqueña que ya comienzan a ser considerados dentro del siglo XVIII. Es una muestra clara lo que se ve aquí. Esta es una pintura que representa la última de la serie. Hay una anterior que no se encuentra en muy buen estado, que es el traslado de los restos de Agustín a Cerdeña,
¿no? Y que al parecer no vieron los franceses, Courcelles, que investigaron sobre estas obras, ¿no? Y confundieron el tema iconográfico. Esta iconografía que ustedes ven aquí representa en el momento en que son trasladados desde la isla de Cerdeña a Pavía, porque después de que muere San Agustín, ¿no?, los restos son trasladados de Hipona por los problemas políticos en general que habían en Hipona, son trasladados a la isla de Cerdeña. Uno de los religiosos agustinos hace que se traslade. Ya hay una representación en los grabados de Bolwer, ya hay una representación en pintura, en la serie de San Agustín, que nos acerca a ese momento del traslado a la isla de Cerdeña. Pero después vamos a ver que en el año 718 el rey Luis Prando, rey de los longobardos, decide recuperar y trasladar a Italia debido a la invasión de los sarracenos de esta zona de Cerdeña. Entonces él recupera los restos de San Agustín y lo traslada a Pavía, a una iglesia que ahora se conoce como la Basílica de San Pedro del Cielo de Oro, en Pavía, que es la que se ve al fondo de esta escena, es el momento del traslado, ¿no? Hay una riquísima ornamentación propia de Pacheco, que es la distancia del grabado, que es como referencia elemental para sus composiciones. Bien, esto es en líneas generales, abreviando mucho, todo lo relacionado con la vida de San Agustín, los 38 lienzos que existen aquí en el convento de Lima, pintados por Basilio Pacheco, este pintor muy importante del siglo XVIII, que debió manejar un taller con muchos discípulos, porque no creemos que él haya sido el único pincel para hacer los 38 lienzos, aparte que hay dos ya que se han determinado que son agregados o modificados en el siglo XIX, de los 36, digamos, restantes, debió hacerlos con un equipo de su taller, ¿no? Porque él trabaja en otros lugares, aparte de los ya identificados en el Cusco, está documentado en Ayacucho, también trabajando con discípulos como Faustino Galindo. Hay muchas obras de Isidoro Moncada, que también sigue muy de cerca a Basilio Pacheco, que manda obras a la iglesia de la Recoleta de Santiago de Chile, con escena de la vida de San Pedro de Alcántara, donde repite también escenas, hace el entierro en la misma, con el mismo marco de la Plaza de Armas del Cusco, hace varias y firma, coloca su retrato, o sea, sigue la línea realizada por Pacheco para esta serie de Lima. Entonces, Faustino Galindo, Isidoro de Moncada son personas cercanas a Basilio Pacheco que pudieron trabajar con él, todavía no identificadas, aparte de la firma de Pacheco como único autor hasta el momento de esta obra. La otra serie, como ya le adelanté en un comienzo, parte de la otra serie que está compuesta de 37 lienzos, que es la serie conservada en la iglesia de la Merced del Cusco, y según José María Blanco, recién compradas en el siglo XIX por el padre comendador de los mercedarios Nieto al gobierno peruano, y que desde ese entonces, del siglo XIX, figuran ahí en el segundo piso del claustro de la Merced del Cusco. Esa serie fue restaurada por la Agencia Española de Cooperación Internacional hace muchos años atrás, y de esa serie pudimos escribir un artículo de parte de un estudio parcial en relación a los grabados alemanes, de aquellos que les hablé que surgen en el siglo XVIII. Los de Bolwer son del XVII, son flamencos, y los grabados de los hermanos Clauber son del siglo XVIII, son de caracteres completamente diferentes y surgen de un renacimiento, digamos, del catolicismo fuerte en esta zona alemana. En la ciudad de Augsburgo se da origen a una gran cantidad de pinturas con características singulares.
el uso de elementos de rocalla, que es fundamental para poder identificarlos, aparte de la temática de carácter alegórico que vamos a ver en la mayoría, es la ornamentación. Ustedes pueden ver en la parte superior derecha el grabado inicial de la vida de San Agustín publicada por los Clauber en el siglo XVIII. Dentro de esa figura alegórica que es de carácter vertical en el grabado, vemos la transformación en la serie cusqueña a un formato apaisado, donde se extienden los elementos y se hace una traducción, porque en Cusco no escriben como en las de acá, muchos escritos en latín, leyenda, allá en el Cusco los hacen en castellano. Y dentro del centro de la pintura que ven ustedes, en esta, que es la cusqueña, anónima, porque toda la serie que se conserva en el Cusco es anónima, dice: el gran padre Agustino, inspirado de Minerva, diosa de la sabiduría, juntamente con la Iglesia Católica, triunfa de los enemigos de ella, aterrándolos con sus escritos y libros, dejando a la fe y religión tranquila y pacífica, como lo hace su religión sagrada e hijos de ella. Entonces vemos aquí a San Agustín con un personaje que es Minerva, ¿no? Ahí es como ven ustedes cómo la Iglesia Católica transforma a los dioses paganos en alegorías o sea, su presencia es de carácter alegórica, no es Minerva la que le da la sabiduría, sino es la representación alegórica de la sabiduría, que tiene sus atributos característicos, pero aparte vamos a ver una antorcha con dos sierpes entrelazadas en la mano de Minerva, que es algo curioso, y hemos podido encontrar este grabado que ven ustedes, esta pintura que se ve en el Palacio Farnese, en Caprarola. A este tema se le conoce como Hermatena, donde aparece Hermes, que es Mercurio, y Atenea, ¿no? Donde es representada la rapidez de la elocuencia de Mercurio y la inmutabilidad de la sabiduría de Minerva. Es como un andrógeno que se va a crear en el Renacimiento para juntarlos a los dos en esa pintura. Algo de ello ha sucedido con esa intencionalidad al ponerle a Minerva los atributos de Mercurio acompañando a San Agustín, que aparte tiene a este personaje todo con carácter alegórico, ¿no? La alegoría de la iglesia con la cruz, la Eucaristía y la lengua de fuego sobre la cabeza. Esa es la diferencia quizás que encontramos entre la serie de Bolsward, la serie de Pacheco, con esta serie anónima, que hay una tendencia hacia la alegoría, por lo que se está basando, digamos que en una tercera parte, porque no llegan a 15 los grabados de los Clauber que tienen relación con los del Cusco, el resto no tiene nada que ver con los grabados alemanes. Por ejemplo, esta es otra de la serie del Cusco que se conserva en la iglesia, en el convento de la Merced. Este es el momento de la vida de San Agustín. A Santa Mónica, la representación iconográfica de Santa Mónica es siempre llorando. ¿Por qué? Porque su hijo era un infiel, no era católico, y su esposo tampoco, porque San Patricio recién se convierte al catolicismo en el momento de su muerte. Ella sufría por su esposo y por su hijo porque ella era católica y ni su esposo ni su hijo lo eran. Entonces siempre aparece llorando. Acá en este momento aparece llorando ante San Ambrosio, ¿no? Que se le ve a la izquierda, está ella llorando ante el obispo San Ambrosio, mientras San Agustín Maniqueo, porque se había convertido a los maniqueos en Cartago, está con su ama de leche, que era también heresiarca, con un seno al descubierto. A San Agustín, la diferencia con la de Lima es que aquí San Agustín ya está con el hábito y en la de Lima aparece todavía joven y vestido de laico, ¿no? Sus hermanos
a un costado, ¿no? Su hijo ya no sale de una rama específicamente de su pecho, como sucede en Lima, que bien claro se ve en la de Lima, que sale así una rama hacia Deodato, al hijo de Agustín. Y aquí vemos también, al igual que en la otra serie, los reyes de la casa de los Habsburgo, que de alguna forma descienden de San Patricio, ¿no? Y que aparecen al igual que en la otra serie aquí, desde Carlos V hasta Felipe IV, si no me recuerdo. Esta otra nos recuerda, siempre relacionando, quizás se debió poner la otra de esta serie de Pacheco, esta es la del Cusco, anónima, donde al igual de lo que sucedió, me adelanté, al igual de lo que sucedió en Lima, vemos a San Agustín, aquí niño, ¿no? Con el rayo, el relámpago que sale y se dirige hacia Pelayo, que está naciendo en ese mismo momento, el heresiarca Pelayo en Inglaterra, ¿no? Justo el mismo día, y San Agustín ya niño con la pluma lo fulmina. El dolor de muelas de Casiciaco, ¿no? Es que es también uno de los momentos de conversión, porque todo ello influye, la cura del paralítico por el bautismo, y el dolor de muelas influye en la conversión, es un dolor de muelas muy intenso, como le dije, este es cómo lo desarrolla el pintor anónimo. Igual, ¿no? Hay elementos de rocalla que no vemos en Pacheco, a pesar de ser Pacheco del siglo XVIII, y que sí lo vemos en este artista anónimo del Cusco. Este es otro cuadro curioso que pertenece a la serie también del Cusco, la que está en la Merced. Es la entrada de San Agustín en Hipona como obispo, así suntuoso, a caballo, acompañado de toda una corte. Se supone que entra a Hipona, es la entrada del obispo a Hipona. Pero observen bien, no es Hipona, es la Plaza de Armas de Lima. O sea, el pintor anónimo ha puesto aquí como fondo, esta es la Catedral de Lima, este es el antiguo Palacio Arzobispal, se supone que esta es la Casa del Oidor. Ha trasladado la escena de la entrada de San Agustín a Hipona a la Plaza Mayor de Lima. Y el último que les muestro es este, que no es quizás tan bueno si es que lo hablamos en el sentido pictórico, es un poco más ingenuo, pero no por ello menos interesante como temática, ¿no? Se llama Las pruebas de amor de San Agustín. La escena primera nos dice, hay unas demostraciones de amor, según la leyenda, que le hace San Agustín a Cristo. En esas tres escenas sucesivas, en una de ellas le dice, si mis huesos fueran lámparas y óleo precioso mi sangre, ardiera amante eternamente por vos. Y se ve, ¿no? Es como un candelabro que él tiene, ¿no? Que hace alusión a lo dicho, ¿no? Si mis huesos fueran como lámparas y mi sangre como aceite, ardería eternamente por vos. En la siguiente escena, en la parte posterior, dice, si las venas de mi cuerpo fueran lazos que pudieran estrecharnos, nada podría apartarme de tan feliz unión. Eso sucede en la de atrás. Y ya lo máximo en prueba de amor, ¿no? Agustín está frente a Cristo y al no encontrar más argumentos para demostrar su amor, lo expresa, si yo fuera Dios y vos fueras Agustino, se diera en vos la deidad. Con eso ya era la máxima prueba. Por eso se llama a este tema, que está desarrollado también en la serie de Lima, quizás en una forma más explícita, ¿no? Las pruebas de amor de San Agustín. Termino diciendo que
Parte de este trabajo, como les dije, ha sido publicado y parte está en proyecto para este año, ¿no? O termina como un libro particular de algo que tengo trabajando hace muchos años sobre, en general, la vida de San Agustín en el Perú, o se transforma en un libro mucho más grande que es la vida de San Agustín en Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque vienen trabajando una serie de historiadores sobre el tema en cada lugar. Está Estebaranz en Quito, está Enrique Valdivieso en España, Nelly Sigó en México, y en sí estamos en conversaciones y quizás sea, tocamos madera, ojalá que salga un libro mayor sobre la importancia de la vida de San Agustín en Hispanoamérica y el gran aporte que hace el Perú a toda esta iconografía. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Ricardo Stavridis por la ponencia, la vida de San Agustín y la pintura cusqueña. Vamos a una breve estación de preguntas que, como siempre, es por escrito. Nuestro compañero José Jara tiene los formularios, unos formatos para… Mientras tanto, hay unos objetos que tenemos arriba, cuando han realizado la limpieza en días anteriores, hay unos objetos que están perdidos, entonces por favor reclamarlos en la mesa que está al ingreso. Asimismo nos dicen que por favor no se olviden de sus hojas de asistencia para llevar el control. Y también reiterarles que al ingresar aquí deben de apagar el celular o ponerlos en vibrador porque distraen a las otras personas que están a su costado. También nos indican que está restringida la filmación y la toma de fotografías, debido a que es un trabajo que aún no ha sido publicado, ¿no? Bien, también nos informan que agradezcamos al auspiciador de este tercer programa de Historia del Arte Peruano, la de Rama Magisterial, que como siempre nos acompaña desde hace 2 años. ¿Sí? A ver. Bien, vamos con las 2 primeras. Hay una persona que pregunta, se observa constantemente el atributo de la concha o venera. ¿Qué significado guardaba este en la pintura virreinal? Bueno, en principio, si lo sacamos aparte del tema en sí, del niño de la concha, la venera era usada en el Renacimiento, ustedes recordarán los cuadros, ¿no? Para el bautismo, en las escenas del bautismo de Cristo, siempre San Juan Bautista tiene una venera, es como un recipiente de agua que tiene que ver con el bautizo. Y si nos vamos al sentido neoplatónico, hay que considerar también que la Venus de Botticelli nace, el nacimiento de Venus es, la Venus sale del mar en una concha o venera, es el nacimiento, el renacer con las aguas del bautismo, está relacionado con ello.
También podemos tener relación de la venera con la sed del caminante. Tiene que ver con la sed del caminante, porque si ustedes ven representaciones de Santiago, el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, siempre tiene en la capa, tiene una concha o venera. Y recuerden que el apóstol Santiago el Mayor, según la tradición, está enterrado en Santiago de Compostela, y había en la Edad Media el famoso Camino de Santiago que atravesaba toda Europa, los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, a la tumba del apóstol, y el peregrino, el caminante, siempre tiene sed. Entonces estaba relacionado con la sed del caminante, y la venera está relacionado con Santiago, que es el mismo Santiago Matamoros, ¿no? Que es Santiago el Mayor, el patrón de España. En esos aspectos se puede tomar la concha o venera. En este caso la usa el niño no quizás con esa simbología, al menos, sino es como un recipiente, ¿no? Que está echando el agua del mar en un pozo para llamar la atención de San Agustín y decirle que está llenando el pozo de agua, el pozo con todo el golfo, ¿no? Y para demostrarle que así como él no lo puede hacer, Agustín no puede entender el misterio de la Santísima Trinidad. Eso es lo que le dice el niño. Sobre la otra pregunta va ya más dentro del campo de la arquitectura, y les confieso que yo estoy más en el campo de la pintura y la escultura, pero dice, ¿qué se sabe de la ausencia de las torres en la iglesia de San Agustín? Bueno, las del terremoto del 40, si no mal recuerdo, ¿no? Esas torres desaparecieron, pero no quiere decir que no haya tenido torres la iglesia en San Agustín. Hay fotos antiguas que muestran las torres de San Agustín. Y de su interior austero, bueno, la iglesia hasta ahora no se ha restaurado completamente. Yo sé que se ha reducido en la profundidad, donde está el altar mayor no es la parte final, detrás hay todo un espacio, ¿no? Para restaurar, ¿no? Con respecto a su portada profundamente decorada. Claro, la decoración, la antigüedad de San Agustín es del siglo XVI, con reformas posteriores después de los terremotos, pero la fachada de San Agustín, donde hace alusión a la decoración, es del siglo XVIII, ¿no? Por eso tiene esa decoración que ven ustedes. Como quisiera saber si es posible encontrar sus aportes teológicos. Se refiere a San Agustín, como el tiempo, el libre albedrío debe ser, ¿no? La materia, entre otros, en la pintura cusqueña. Bueno, sobre filosofía de San Agustín, no tengo mucho material, pero acá Ramón, que está presente, de repente tiene material sobre escritos. Yo creo que no es difícil, ahora con la facilidad del internet, sobre los escritos de San Agustín se puede encontrar mucho material en internet, Hay muchos libros escritos sobre él y sobre la filosofía de San Agustín, una gran cantidad de información. Esto también es de carácter filosófico, el tema de las pruebas. El tema de las pruebas de amor de San Agustín es un aporte del pintor cusqueño. Solamente Courcelles nos habla en un momento en que es traída de la antigüedad, o sea que se ha tocado en algún momento, pero no se conoce una pintura en el mundo con las pruebas de San Agustín. Solamente la que existe en Lima y la que existe en el Cusco. No existe en otro lugar, al menos que yo conozca, esa representación que dice que viene de una biografía póstuma anónima de San Agustín, aparte de la que escribe Posidio, ¿no? Que es un contemporáneo, es la primera biografía de San Agustín la que escribe Posidio, un contemporáneo del santo.
Esta es una poesía que no sé qué significa. ¿Qué hecho más trascendental aportó San Agustín a la Iglesia? El más notorio. Yo creo que no hay uno en especial. Él fue el que más meditó y escribió sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso es destacada en esa escena de la playa de Corcel. Y constantemente aparece la Trinidad. Hay éxtasis trinitarios dentro de las representaciones. Cuando lo va a buscar una viuda y él está trabajando, y después lo ve en la misa, que él está con la Santísima Trinidad. Hay muchas representaciones en la pintura de San Agustín con la Santísima Trinidad. Creo que es en lo que más profundizó, ¿no? En lo que más profundizó fue en el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué diferencia existe entre la escuela cusqueña y la limeña? Hay algún historiador amigo, muy amigo, de que discute mucho sobre si existe o no la escuela limeña y la escuela cusqueña, ¿no? Algunos sí mantenemos esa diferencia. Lo que no aceptamos es que se hable de escuela cajamarquina, escuela yacuchana, escuela huancayina. Eso sí no es verdad, ¿no? Las dos escuelas que queremos más definidas, y sobre todo en el siglo XVIII, porque no se puede hablar de definición de escuela en etapa anterior, son la escuela limeña y la escuela cusqueña, y que se diferencian. Anteriormente todas son fruto de influencias, la influencia italiana, de Viti, Medoro y Alessio y seguidores, la influencia flamenca de los grabadores, la influencia de los españoles, ese claroscurismo, el realismo español que tanto hay en Lima como en Cusco. Pero recién en el siglo XVIII comienzan a adquirir particularidades y hay características independientes en cada una, ¿no? La escuela limeña tiene un carácter más pegado, digamos, a lo tradicional, a lo clásico, a lo académico, entre comillas, mientras que la cusqueña tiene más libertades, es más innovadora, y en lo que más se puede destacar es ese gusto ornamental, no solamente en el gusto por el paisaje idílico, como se ve en algunas de Pacheco, sino también en el gusto por el colorido y el carácter ornamental. Eso sí es plenamente manifiesto, no solo en la orla de flores que dice que caracteriza a la pintura industrializada, sino, como hemos visto en Pacheco, en las alfombras, en las cubiertas, los manteles, los fondos, el trabajo de la arquitectura en piedra que no es lisa. Todo eso demuestra un gusto ornamental que es característico de la escuela cusqueña y que no lo vemos tanto en la limeña. No sé, yo creo que esas son todas. ¿Sí? Bien, gracias. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Ricardo Stavridis.